Muchísimas gracias por estar una vez más en la sintonía de nuestro programa. Les habla Ezequiel Trumper. Y ya como saben bien, nos pueden escuchar a través de nuestro canal de YouTube, también a través de Radio Punto Latino Sydney, Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Austral de Auckland en Nueva Zelanda y muchas otras radios que están adheridas a esta cadena informativa. Vamos a hablar de cosas muy puntuales hoy, interesantes y agudas. En primer lugar, vamos a hablar de lo que está pasando en Australia con el costo de vida, la caída vertical del dólar australiano, que está provocando problemas mucho más serios de lo que ustedes imaginan, o algunos de ustedes quizás no sepan. Y también vamos a hablar, obviamente, del fenómeno Milei en la Argentina. El último programa tuvo una enorme repercusión cuando comentamos qué era lo que había pasado y lo que podía pasar. Vamos a hablar un poco del festival deportivo que fue el Mundial Femenino, que se disputó en Australia. Yo en este momento estoy en Europa aún y acá se ha visto por todas las pantallas. Vamos a hablar de eso también, pero quería empezar contándoles algo que es una catástrofe muy anticipada, pero que se viene en serio. El tema es que dentro de pocos meses, y a pesar de que el Banco Central de Australia no subió las tasas de interés en 3 de los últimos 5 meses, se va a venir una catástrofe desde el punto de vista financiero e inmobiliario, porque hay centenares de miles de hogares que están todavía pagando hipotecas a tasas fijas que se tomaron hace algunos años, o sea, que se tomaron a un 2%, 2.5%, pero esas tasas fijas tenían una duración de 2-3 años, van a expirar y las hipotecas no van a costar el 2% o el 2,5%, sino van a empezar a costar entre el 6 y el 7%. Si ponemos esto en términos monetarios reales, lo que costaría y va a costar pagar una hipoteca de $750,000, no se rían, hay muchísima gente que tiene este tipo de hipotecas. Póngale que tiene una hipoteca de $750,000 que está fijada al 2%. Eso va a subir de $3,180 por mes, que es lo que vale hoy. No sé cómo hacen para pagarlo, porque mucha gente lo hace. Va a subir a $3,100 por mes a $4,800. Un aumento de más del 50% de la noche a la mañana, asumiendo que la nueva tasa está desde el 6% y no más. Entonces, si muchos pensaban que esto ya había pasado, que la inflación ya estaba contenida y que las tasas de interés no iban a tener el efecto que es el aumento que iban a tener, porque el Banco Central había dejado de subirlas, están muy equivocados. Las consecuencias del aumento de tasa de interés que se produjo en el último año y pico no se van a sentir hasta quizás la Navidad de este año, cuando las hipotecas vayan de tasas fijas a tasas variables. Incluso si el Banco Central no aumenta la tasa de interés un solo céntimo más de aquí a entonces. ¿Y cuál es el resultado de eso? El resultado de eso es que mucha gente no va a poder pagar estas tasas hipotecarias. Y mucha gente no va a tener más remedio que poner sus casas en venta. ¿Y quiénes las van a comprar? No gente que necesita casas, sino los inversores en propiedades e inversores extranjeros. Especialmente ahora que el dólar australiano está tan bajo, cosa que les voy a explicar en un momento. ¿Y qué va a ser el efecto de eso también? Que se va a hacer aún más competitivo y más difícil de obtener una vivienda en alquiler. Porque la gente que vende no vende para comprar otra cosa, vende para poder sobrevivir va a tener que alquilar. Y además, el efecto que eso va a tener sobre la economía es que muchas familias no van a tener más remedio que bajar el propio gasto en todo lo que significa, desde las vacaciones hasta la comida, hasta actividades recreacionales, colegios privados y demás. Es un círculo vicioso. ¿Y cuál es la parte o la peor parte? Que esto no va a servir para nada para reducir la inflación. Las tasas de interés no sirven para reducir la inflación. Piénsenlo.
Solamente 1/3 de los australianos tienen hipotecas. El resto o son inquilinos o son propietarios sin hipotecas. Y sin embargo son la gente que debe plata en hipotecas quienes han sido los chivos expiatorios en el altar de bajar la inflación. Incluso a pesar de que ellos no lo crearon, ni es el problema de ellos. El tema es que con tasas de interés altas o bajas, el costo de la electricidad y del gas sigue subiendo. ¿Y cómo las tasas de interés pueden llegar a reducir el costo inflacionario de la cuenta de gas y luz? En nada. En nada. También con los alquileres han subido. ¿Y cómo es que las tasas de interés subir las tasas de interés van a ayudar a bajar los alquileres? En nada, porque es al revés. Los propietarios que tienen hipotecas ven que las tasas de interés suben y para poder mantener su rentabilidad, que no es mucha sobre las tasas sobre el alquiler, suben el alquiler para cubrir los costos que han aumentado. El punto es que aumentar las tasas de interés no está en realidad bajando la inflación, sino que la está subiendo. Y además de eso, el gobierno está trayendo centenares de miles de inmigrantes todos los años, cuando ya hay una crisis habitacional y faltan 750.000 viviendas. Así que realmente no se puede entender cuál es la estrategia en este caso, si es que existe alguna. Pero además de eso, ustedes habrán visto, si no saben, se los cuento ahora, que el dólar australiano llegó incluso a bajar de 64 a 63 centavos. Ahora está por 64, depende del día y la hora que usted se fije. Y ha bajado por debajo de 64 centavos desde la primera vez desde noviembre. Y esto tiene un efecto inmediato sobre todos los precios que usted paga de todo, porque la gran mayoría de las cosas que usted consume en Australia no son producidas en Australia, son importadas. Y al ser importadas, cuestan más caras cuando el dólar australiano baja obviamente de precio. ¿Y por qué está bajando el dólar australiano? ¿Sabe por qué está bajando? Primero porque las tasas de interés no las han subido los últimos meses. Pero hay algo mucho más grave que eso. La están bajando porque el dólar australiano generalmente es una especie de commodity que se usa para medir la fortaleza de la economía china, que viene pegando bastantes choques, está tumbándose. Entonces, cuando China anda mal, el dólar australiano anda peor. Por supuesto, esto afecta si usted quiere viajar al extranjero, le va a costar muchísimo más caro. Los pasajes aéreos van a aumentar también, porque todo está relacionado con el dólar americano. Pero lo más importante para saber de esto es que al bajar el dólar australiano, se hace todo más caro, la inflación sube. Además, eso va a hacer que aumente el precio de la gasolina, que es toda importada. Y esto va a frustrar, obviamente, los esfuerzos del Banco Central de poder bajar la inflación. Así que la debilidad que estamos viendo ahora australiano hoy no es una razón para que el Banco Central, dicen algunos, suba las tasas de interés. Si sube las tasas de interés, sube la inflación por las razones que les dije antes. Entonces Australia está en un momento muy, pero muy complicado. Y además, con el provincialismo tradicional que existe en la prensa australiana y los políticos y demás, que no tienen muchas veces una visión tan global como deberían tener, es mi experiencia en más de 3 décadas viviendo allí, hace que la gente esté media confundida acerca de por qué está pasando lo que está pasando. Mientras tenemos al primer ministro hablando de tonterías sobre The Voice y demás, que parece ser condenado al fracaso, acaba de hacer declaraciones, el propio Albanese, diciendo que pase lo que pase, él va a convocar el referéndum y va a respetar el resultado del mismo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Lo va a ignorar. Va a tener que respetarlo. Y se mandó otra gafle, le preguntaron cuánto costaba el litro de gasolina. Dijo, bueno, la última vez que yo fui a cargar nafta, dijo, costaba 1.80. Bueno, se ve que hace mucho que no va, porque está a 2.10, 2.20, 2.30, depende, el día y la hora.
¿no? Y eso obviamente le valió un montón de críticas. Después de haber dicho que no había leído la Declaración del Urú, él llama al referéndum y no quiere poner, y dice que no leyó lo que está poniendo al referéndum, porque la Declaración del Urú es lo que está detrás de la enmienda constitucional. El Partido Liberal, en ese sentido, dice que no tiene problema en poner un cuerpo legislativo que consulte con los aborígenes, pero la diferencia está es que el Partido Liberal dice que lo quieren poner, pero no ponerlo en la Constitución. Porque si usted lo pone en la Constitución, no lo puede sacar nunca más. En cambio, si no lo pone en la Constitución, quiere decir que un día lo puede abandonar, pasando una legislación como si fuera una ley de tránsito, y se terminó. Así que el problema es de una gran confusión y de un país que anda medio a la deriva económicamente, a los tumbos hoy por hoy, por todas las razones que les acabo de dar. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El triunfo de Javier Milei en las primarias argentinas ha provocado un terremoto político que va mucho más allá de la Argentina, pero obviamente afecta más que nada a los argentinos, pero es un cambio de rumbo muy importante si se consolida, como creo que yo estoy seguro que se va a consolidar las elecciones de octubre próximo, las de verdad, porque en una Latinoamérica que estaba dando un giro suicida hacia la izquierda, que empobrece más a la población, y que no ha generado jamás una sola solución a los problemas acuciantes que tiene la región, lo que está pasando con Milei es todo lo contrario. Y ahora Milei se lo está tomando en serio, ya no aparece solamente en los medios argentinos que le pegan por todos lados. Hace unas horas Milei incluso sacó en Twitter, sacó una declaración acusando al diario La Nación de ser una manga de mentirosos, por haber reportado cosas en una reunión privada que ningún periodista de la Nación había estado. Pero lo interesante es que ahora lo empiezan a entrevistar de las cadenas noticiosas internacionales serias, financieras. Y es aquí donde yo quisiera compartir con ustedes, antes de contarles algunas otras cosas de Milei, lo que él está diciendo. Porque desde el punto de vista electoral, Milei le va a sacar la gran mayoría de votos que tuvo la mediocre campaña de Patricia Bullrich, que quedó consolidada como la candidata del Juntos por el Cambio, que era la oposición. Milei incluso dijo que si es presidente le va a ofrecer un cargo representativo en el exterior muy importante al expresidente Mauricio Macri. Parece que Macri y Milei se llevan bien. Yo creo que es más secretamente, creo que Macri está más cerca de Milei que de Patricia Bullrich o de Larreta en su momento. Y si los votos de Bullrich, una gran mayoría o una minoría importante, van para Milei, se terminó. Milei es presidente, incluso hasta puede llegar a ganar en primera vuelta, aunque eso lo veo un poco más difícil. Hay una campaña de miedo terrible contra lo que Milei puede hacer, pero Milei está hablando moderadamente, a pesar de que tiene un discurso radical, en el sentido de que cambiaría las bases de la destruida economía argentina por años de tremendo desastre peronista de cuajo. Pero escúchenlo directamente lo que Milei dice cuando le preguntan directamente en la cadena Bloomberg de noticias en español. Estamos con Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, ganador de las elecciones primarias en Argentina este domingo 13 de agosto. Javier, gracias por acompañarnos en Bloomberg y queríamos preguntarte primero lo que están pensando y más cuestiones que recibimos de los inversores, que es el plan de dolarización. ¿Qué tan rápido lo planteás? ¿Cómo va a funcionar en la práctica? ¿Y cómo vas a pasar la aprobación del Congreso? A ver, yo creo que hay una discusión previa sobre la dolarización. En realidad, en rigor, es la eliminación del Banco Central. La dolarización es una cuestión instrumental de última. Hay 4 ejes argumentativos. Uno tiene que ver con una cuestión de índole moral, que robar está mal. Y el señoriaje no es ni más ni menos que una estafa de los políticos hacia las personas de bien. Por lo tanto, digamos, si consideramos que robar está mal, uno de los mayores ladrones de la historia de la humanidad es el Banco Central. El segundo punto tiene que ver con una cuestión de índole técnica, porque, y en el caso argentino es más evidente, cuando un producto no tiene demanda, su precio es cero. Entonces, si
la moneda local no tiene demanda y su precio debería ser cero, los saldos reales de equilibrio son cero, cualquier cantidad de dinero que desee imponer un banco central, la contracara es que el nivel de precios tiende a infinito. Por lo tanto, o sea, es una economía naturalmente inflacionaria. Después hay cuestiones instrumentales, ¿no?, que tienen que ver con los distintos modelos que hay para dolarizar. Digamos, la propuesta probablemente más icónica es la propuesta de Emilio Campos y Nicolás Kachanowski, y nosotros tenemos distintas versiones para dolarizar. Por lo tanto, digamos, no es un problema, digamos, de índole técnica. Y después hay una dimensión política que tiene que ver con el hecho de que los políticos argentinos, mediante el señoriaje, le roban a los argentinos 5 puntos del PBI. Y probablemente la resistencia más grande deviene de esos políticos ladrones que quieren seguir robando a los argentinos de bien. Digo, ese es el marco general. Después hay cuestiones, digamos, que uno puede discutir en términos de la instrumentación, de cuánto tiempo demanda. Por ejemplo, cuando uno mira la experiencia de Ecuador, que se hacía de manera compulsiva, se intentó hacer en 3 meses, no se pudo, en 6 no se pudo, se hizo en 9 meses, porque hay una cuestión operativa del cambio de los billetes. Pensá que el billete más grande en Argentina compra menos de $3. Y en el caso de El Salvador se dejó libremente que la gente que vaya cambiando los colonos por ejemplo, los dólares, y ese proceso terminó tardando 24 meses. Lo que nosotros estamos pensando es en una opción intermedia en la cual básicamente la gente lo hace como en El Salvador, pero que cuando se llega a convertir 2/3 de la base monetaria, automáticamente se dolariza. Por lo tanto, el tiempo lo va a determinar la gente, digamos, que es el tiempo que tarde en convertir 2/3 de la base, y después de eso, básicamente se dolariza. Entonces vos llegas a ganar, asumís el 10 de diciembre, presentás un proyecto al Congreso para dolarizar o este esquema de monedas competitivas, y ¿cómo financiás retirar esos 2/3 de base monetaria? A ver, vos para financiar, vos tenés que rescatar el balance del Banco Central, son 40.000 millones de dólares. Son 10.000 de base monetaria y 30.000 del ELIX. Vos tenés reservas, digamos, en términos de posición de oro, en posición de el fondo de Cedesa, el fondo de Basilea y los DEX, digo que estás en torno a los 10.000 millones de dólares. Por lo tanto, digamos, ya para retirar la base no tenés problema. Y para retirar las LELIX, vos tenés títulos públicos por el equivalente de 120.000 millones de dólares o 110.000 millones de dólares. Con lo cual, digamos, eso cotizando a 1/3, digo, vos rescatás la base sin ningún tipo de problema, las LELIX sin ningún tipo de problema. Después vos podés tener opciones más o menos sofisticadas para hacer ese rescate. Pero la verdad es que aún en el caso más básico, de donde vos cambiaras esos títulos, que van a ser nuevos títulos con ley New York, digamos, ¿qué es lo que sucede? El día que vos dolarizás, la economía eliminó el riesgo moneda. Además, se convierte en un programa de estabilización creíble. Por lo tanto, además termina siendo expansivo. O sea, que te baja el riesgo moneda, te baja el riesgo de contraparte, y además todo eso, esa conjunción deriva en una caída en el riesgo de tasa de interés. Por lo tanto, digo, esos títulos públicos van a tener una suba enorme y vos vas a hacer una ganancia de capital enorme. Por lo tanto, es un negocio fenomenal que muy pocos se los querrían perder, porque si suponete que fuera como en Ecuador, que tardaste 9 meses, en 9 meses tuviste un retorno que podría oscilar entre el 100 y el 200% anual. ¿Y qué haces si el Congreso dice no? Lo voy a plebiscitar. ¿Y sacarlo? No, es que quede sometido a voluntad popular. Entonces que el Congreso le explique por qué no quiere que la gente elija qué moneda tener. ¿Y qué haces con el Banco Central? Entonces lo cerrás. En algún momento hiciste la broma de que le ibas a prender fuego. Bueno, digo, lo que se haga con la disposición del edificio es un problema de lo que se decida hacer con ese edificio. Digo, es una figura, es una metáfora, digo, de que no exista más. Digo, igual en la transición, hasta que vos puedas transformar la banca a un sistema de banca libre, también, digamos, o sea, va a tener que cumplir la función de regulación de los bancos. O sea, la superintendencia de entidades financieras va a seguir funcionando hasta que pueda ser un sistema de banca libre. Y en esa idea, si sos presidente, en 6 meses
10 meses, un año, todos los billetes en circulación de Argentina serían dólares. Todo sería dólares, sí. ¿Qué harías entonces con el tema de los bonos? Porque estabas diciendo, bueno, esos bonos se van a disparar en precio. ¿Eso asegura que no haya default? Bueno, en realidad mejora tu riesgo de crédito, porque ahora vas a tener tasas de interés mucho más bajas. Por lo tanto, rolear la deuda existente sería mucho más fácil. Y además, como vos vas a tener una expansión, tus números fiscales mejoran. Y además nosotros estamos promoviendo una reforma del Estado que tiene como contrapartida una fuerte reducción del gasto público y una fuerte mejora en los números fiscales. Pensá que con 5% de ajuste vos tendrías déficit financiero cero, con lo cual eso te aseguraría el repago de la deuda, la sustentabilidad de la deuda, y nosotros estamos pensando hacer un ajuste de 13 puntos del PBI de piso. Así es que, por lo tanto, digamos, nosotros estaríamos en condiciones de además de ser solventes y pagar la deuda. Hoy los bonos están en 27 abajo de 30 centavos, algunos a 27 centavos, entonces según este plan están mal valuados. No digo que estén mal valuados, con gobiernos como, digamos, con personas como la de, ya sea con dirigentes políticos como los de Unión por la Patria, o sea, el Frente de Todos, o sea, los kirchneristas, o las personas que están en Juntos por el Cambio, digamos, o sea, no sé si están baratos. Tengo claro que están muy baratos y nosotros somos los que ganamos, que sí, efectivamente queremos hacer un ajuste fiscal en serio. Déjame preguntarte del tema de inseguridad, porque es un tema muy importante en la campaña en Argentina, pero también en otros países de América Latina. ¿Cuál es tu plan ahí? Nosotros, en principio, el área de seguridad y defensa va a quedar en la órbita de Victoria Villarruel, o sea, que es la especialista en estos temas. O sea, los problemas más importantes en Argentina sean la economía, ya sea en términos de inflación y crecimiento, y la inseguridad, digamos, y ella va a tener injerencia directa sobre dos ministerios, que es el Ministerio de Seguridad Interior y Defensa Nacional. Nosotros ahí lo que estamos promoviendo es, el marco general cambia la forma de mirar los problemas. Hay una nueva doctrina en términos de seguridad que es el que las hace las paga. Se terminó, digamos, esto que acá se llama el zafaronismo, que es revierte, digamos, la posición y considera que la víctima es el victimario y viceversa. No, acá la víctima es la víctima y el victimario tiene que pagar. Los delincuentes pagan las penas por lo que hacen. Y al mismo tiempo, o sea, eso implica ir a una reforma del sistema de seguridad interior, a una reforma de la ley de defensa nacional, la ley de inteligencia, la ley, digamos, que tiene que ver con el Código Penal Procesal, el Código Penal, y lo que tiene que ver con el sistema carcelario, de modo tal que el que las hace efectivamente las paga, y en ese contexto, digamos, también hay toda una revalorización de las fuerzas, digamos, como agentes que preservan el orden en la economía. Hasta ahí las palabras de Milei. Observen la claridad conceptual. Usted puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero cuando una persona habla con frases cortas, sin sanata, con frases grandilocuentes, detrás de cada frase corta, generalmente lo que existe es una profundidad de concepto. Y en este caso lo que me llama la atención de escucharlo a Milei, que tiene 52 años, es la claridad conceptual. Aunque usted esté en desacuerdo, yo le puedo asegurar que ninguno de los otros candidatos a la presidencia argentina puede hablar con esta claridad conceptual de nada, ni de ellos mismos. Por eso me parece que quería yo compartir esto con ustedes. Pero fíjense lo que él dice sobre el precio de los bonos. Con el precio de los bonos, para que ustedes entiendan, un bono cuando se emite vale 100, que es su precio de paridad. Hoy en día, si usted compra un bono argentino a 100, que era la única manera de comprarlo, cuando el Estado lo emite, usted lo compra a 100, hoy vale 27 o vale 30. ¿Por qué vale eso? Porque quienes lo compran a ese precio, o lo venden a ese precio, mejor dicho, tienen miedo que no les paguen los 100 el día que vence el bono. Entonces lo que Milei está diciendo es, mira, acá pueden hacerse el negocio más grande de la historia. Si usted apuesta que gano yo, o él, me refiero, usted puede comprarlo a 30, pero yo voy a pagar ese bono a 100. De manera tal que si usted confía en mí, lo compra a 30 y lo va a vender a 100. Y aquí hay gente que va a ganar fortuna, pero claro, es un grave riesgo. Si usted lo compra a 30, 28, 31 hoy,
¿Ganará Milei? Porque si gana Milei, se lleva los 100. Y si no gana Milei, esto se va a un desastre y a un default, y usted no va a cobrar 30, no va a cobrar ni 5. Ese es el grave problema. Vamos a seguir cubriendo en las próximas ediciones lo que está pasando aquí, que yo considero que es revolucionario, entre comillas, acerca de lo que puede pasar en Argentina. E interesante además lo que es el tema de la delincuencia, que la Argentina llama inseguridad, es delincuencia. Está diciendo que las hace, las paga. Y la Argentina, el que las hace, las paga usted, porque el que la hizo no la pagó. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Terminó el Mundial Femenino en Australia. Y más allá de si la final la ganó Inglaterra o España, da lo mismo, pero Australia no consiguió el tercer puesto, perdió 2-0 con Suecia en el partido de tercer y cuarto puesto. Yo no podía creer que la cancha estaba llena, pero bueno, déjenlo así. Pero me llamó la atención un artículo publicado en el diario Sydney Morning Herald. Esto no es idea mía, lo que les voy a contar ahora está publicado allí, donde dicen que esta ha sido y es el mundial de cualquier especialidad deportiva más abiertamente homosexual de la historia. Esto, reitero, no son mis palabras ni mi especulación. Está publicado en el Sydney Morning Herald del pasado día 17 de agosto. O sea, hace muy poquitos días. En toda la competencia, dice el diario, hay más de 100 jugadoras y técnicas que se declaran abiertamente homosexuales. Y las publicaciones del mundo dicen que este podría ser el más homosexual o el evento más homosexual de la historia a la fecha. Y el impacto que esto puede tener sobre la comunidad homosexual, no solamente en Australia, sino en el resto del mundo, no puede ser subestimado. Es más, Australia es el equipo que tiene más jugadoras homosexuales. Más de la mitad de la escuadra de 23 jugadoras, incluida la capitán y estrella del equipo Sam Kerr, se ha declarado abiertamente homosexual. Y tiene una relación muy pública con una jugadora del equipo de los Estados Unidos, una tal Christy Muse. No tiene importancia eso. Y también, desde el punto de vista de la élite, el 25% de las jugadoras juegan o en España o en Gran Bretaña, justamente los equipos llegaron a la final, que tienen las ligas de fútbol femenino más fuertes del mundo. Esto yo le voy a ser sincero, yo lo sabía, hace mucho tiempo lo sabía, nunca lo podía decir por razones que les voy a contar ahora. Yo en su momento fui abogado, mi cliente era el ex técnico de la selección australiana de fútbol femenino. Yo estaba al conocimiento de esto, pero obviamente no. Antes de que lo publiquen los medios yo no lo podía decir por temas de confidencialidad, porque me lo habían dicho. Y yo no digo que esto está bien o está mal. A mí me resulta indiferente la sexualidad de las personas, pero existe también un exhibicionismo que no existe en la sociedad heterosexual, que es la enorme mayoría de esto. En el fútbol masculino hay pero muy pocos jugadores, se los cuenta con los dedos de la mano, que se han declarado abiertamente homosexuales. Este artículo que acabo de hacer referencia al Sydney Morning Herald en realidad es una reproducción, porque el artículo fue publicado originariamente por el Washington Post, obviamente en Estados Unidos. Cambiando de tema, el Inter de Miami consiguió una copa que nadie sabía que existía hace poco, se llamaba la Leagues Cup o la Copa de Ligas, jugada entre equipos mexicanos y equipos de la MLS estadounidense. Una liga donde para ganarla había que jugar 5 partidos. Messi hizo 10 goles en los partidos que jugó. Hizo un gol en la final, el partido terminó 1-1 y después lo ganaron por penales. Un gol bárbaro, bien típico de él. Avanzando de derecha a izquierda, llegó al centro del área, la clavó en el ángulo como si yo tomara un vaso de agua. No lo marcaron muy bien, pero en realidad es el primer título en la historia que logra el Inter Miami. Y para el marketing es fantástico. Vamos a ver cómo le va a la liga de verdad, que es la liga local, donde están prácticamente últimos y todavía no jugaron ningún partido con él. Supongo que el equipo mejorará.
Pero el impacto de Messi en Estados Unidos es mucho más importante de lo que yo había supuesto en su momento. Y vamos a ver cómo sigue de aquí más. Mientras tanto, volvió a la liga más importante del mundo, que es la liga en Inglaterra. El Nottingham Forest le ganó 2-1 al Sheffield United, un partido de juego de vidas a la noche. Interesantemente, yo estoy en este momento en Inglaterra. Interesantemente, ese partido en Inglaterra no fue televisado. Algo muy, pero muy raro ocurre acá con la televisación de los partidos. Fue televisado todo el mundo, pero en Inglaterra. Un partido de juego de piedras a la noche. El Liverpool le ganó fácil 3-1 al Bournemouth, a pesar de que empezó perdiendo con un gol a los 2 minutos 1-0. Después se lo dio vuelta fácil un golazo del colombiano Lucho Díaz del empate. Después el partido se hizo más fácil. El técnico australiano Ange Postecoglou hizo prácticamente su debut de local en la Premier League. La pasó mal en el primer tiempo, hasta los 28-30 minutos Manchester United era muy superior. El United incluso tuvo un penal a favor cometido por el argentino Cuti Romero. Inexplicablemente no se lo dieron. Aparentemente después de que no le dieron un penal contra el United en el partido anterior contra el Wolves, que ganó 1-0 penosamente. Pero a tanto llegó el escándalo en el primer partido entre el United y el Wolves, que suspendieron a la gente que estaba detrás del VAR y el árbitro por haber perjudicado al Wolves. Aquí en la Federación de Fútbol de Inglesa se disculpó por la injusticia que sufrió. Y ahora el United tuvo un clarísimo penal a favor y no se lo dieron. Cosa que está mal, porque una cosa no justifica lo otro. Y después el equipo se cayó, y en el segundo tiempo el Tottenham de Postecoglou jugó mucho mejor, le ganó 2-0, tuvo muchas mejores chances, tuvo también United algunas chances, y el partido terminó con un triunfo para Postecoglou, que es muy importante para su carrera, ya que era su primer partido local, incluso después de haber perdido a su jugador estrella y emblema, el capitán de la selección inglesa, Harry Kane, que inexplicablemente para mí decidió irse a jugar al Bayern Múnich en la liga, en la Bundesliga. Después el Manchester City, en un partido muy, muy interesante, jugaba contra el Newcastle, que es el otro equipo candidato que está también en la Champions League, que terminó entre los primeros 4 puestos en la última temporada. Y el City le ganó 1-0 con un gol sensacional del argentino Julián Álvarez. Después tuvo más chances el City de ganarlo, tuvo 3 clarísimas. Haaland, que tuvo una mala noche, y el partido terminó igual 1-0 con el que les alcanzó. La liga recién empieza, pero uno ve muy difícil que alguien pueda disputarle el liderazgo al City en este momento, porque tiene un equipo realmente impresionante. Lo único bueno para el United de que le haya ido tan mal, en los 2 primeros partidos ganó uno y perdió el otro, por el que ganó lo debió haber perdido, y el segundo lo perdió bien, es que todavía la ventana no cerró, el cierre de pases no ha ocurrido, tienen hasta fin de mes y tienen que comprar jugadores urgentemente, pero el problema que tienen es que no tienen actualmente definido quién va a ser el dueño del equipo, porque la familia Kless se lo quiere vender, pero todavía no encontró al vendedor y están peleados entre sí para saber qué más. Pero así como viene la mano, el City está para ganar la liga cómodo, una liga muy competitiva además, muy interesante para ver. Técnicamente es un mundo aparte del resto, pero el City la está dominando porque tiene una billetera muy, pero muy profunda. Y con esto terminamos el programa de hoy. No sé si podré estar con ustedes en el programa de entre semana el jueves, de estar así, se van a enterar. Si no, nos veremos el próximo, dentro de 7 días. Ojalá, debido por los viajes que tengo que hacer, que pueda estar con todos ustedes en ese momento. Les habló Ezequiel Trumper y será hasta la próxima.